Hola de nuevo chicos, vamos a hablar ahora de los sustituyentes desactivadores orientadores meta, ¿sí? Y por ejemplo, cuando nosotros tengamos el nitrobenceno, cuyo benceno está unido a un grupo nitro, ¿sí? Va a ser un orientador meta, ¿sí? Cuando se lleva a cabo una sustitución. Por ejemplo, aquí vamos a llevar a cabo una nitración, ¿no? Y vamos a tener, pues, ácido nítrico a 100 grados centígrados y ácido sulfúrico, pues, como catalizador, ¿no? Y vamos a tener, pues, resultados y productos en posiciones orto, meta y para, ¿sí? Que se va a llevar a cabo, pues, la nitración, ¿no? La sustitución de otro grupo nitro. Sin embargo, en la posición orto y en la posición para, pues, es muy pequeño. Si se dan cuenta, es muy grande en la posición meta, ¿sí? 93%. Y esto es porque el grupo nitro, ¿sí? El nitrobenceno es un desactivador, ¿sí? El grupo nitro es un desactivador, lo que quiere decir que es un atractor de densidad electrónica, ¿sí? Y bueno, al ser un atractor de densidad electrónica, pues desactiva las posiciones ortopara, ¿sí? Y esto quiere decir que solo se puede sustituir, pues, en orientaciones meta, ¿sí? Pero bueno, entonces si nosotros tenemos un donador de densidad electrónica, que es como los que habíamos visto en el anterior video, pues van a activar las posiciones ortopara. Pero si nosotros tenemos un atractor de densidad electrónica, ¿sí? Pues van a desactivar las posiciones ortopara y se van a activar las posiciones beta, ¿sí? Bueno, vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Estas figuras de densidades electrónicas. Y en el primer caso, ¿sí? Tenemos al anisol, ¿sí? Este es el anisol. Y el anisol, si ustedes recuerdan, pues es el benceno unido a un grupo alcoxi, ¿sí? Y bueno, en este caso, ¿sí? Vamos a tener una densidad electrónica mayor. Acuérdense que la densidad electrónica mayor es en rojo, ¿sí? Y la poca densidad electrónica pues está en azul. Entonces en el anillo de benceno vamos a tener una mayor densidad electrónica. Esto quiere decir que es un donador de densidad electrónica. Vamos a ver el otro caso que igual ya vimos, que son activadores y orientadores ortopara, ¿sí? Que es el caso de la anilina, ¿sí? La anilina igual es un donador, ¿sí? De densidad electrónica, ¿sí? Y es un activador ortopara. Ahora vamos a ver qué sucede con el nitrobenceno, ¿sí? El nitrobenceno pues tiene un problema, ¿no? En el caso del nitrobenceno vamos a tener aquí el grupo nitro, ¿sí? Pero bueno, en este caso vamos a tener que es un atractor de densidad electrónica, ¿sí? No es un donador. Eso quiere decir que en esta parte del grupo nitro se está yendo la mayor parte de densidad electrónica, ¿sí? Y está dejando muy poca densidad electrónica en la parte del anillo. Por eso se le llama, pues, atractor de densidad electrónica. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿sí? A la hora de, pues, el ataque, ¿sí? Al electrófilo, ¿sí? Cuando se ataca al electrófilo, sí entra, pues, al complejo sigma. En este complejo sigma sucede que en la posición orto vamos a tener una carga positiva aquí y una carga positiva aquí. Sí, vamos a tener cargas adyacentes y estas cargas adyacentes pues se van a repeler, ¿no? Esto es demasiado inestable, ¿sí? Y bueno, en este caso, pues aquí ya tenemos las cargas alejadas, ¿no? Estos son más estables, pero sin embargo este es muy estable. En cambio, en la orientación meta nunca vamos a tener una carga positiva en esta posición, ¿sí? Entonces, por eso esta orientación es más estable y se da mayoritariamente que las ortopara. En la para igual vamos a tener este problema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué sucede, ¿sí? Con el diagrama de energía, ¿sí? Y vamos a tener el benceno que va a tener una menor energía, ¿sí? Su energía de activación va a ser mucho menor para, pues, el paso limitante de la reacción, que es la formación del carbocatión, ¿sí? Después vamos a tener, pues, la orientación meta,
en el nitrobenceno, ¿sí? Y de último, la orientación para, que es una orientación que requiere mayor energía de activación. Por lo tanto, es una orientación que no es estable, ¿sí? Por eso vamos a tener, pues, esta orientación, ¿no? La orientación meta. Y bueno, entonces, en general, los sustituyentes, ¿sí? Desactivadores, pues son grupos con carga positiva o parcial positiva en el átomo unido al anillo aromático, ¿sí? Y por lo general son desactivadores orientadores meta, ¿sí? Y como vimos, pues realmente es porque la carga positiva, ¿sí? En orientación ortopara, pues se va a repeler con la carga positiva adyacente del anillo, ¿sí? Y esto va a generar, pues, estructuras demasiado inestables, ¿sí? Y entonces la sustitución en la orientación meta, pues realmente las cargas no quedan adyacentes, ¿sí? Las cargas positivas. Y bueno, en el caso del grupo carbonilo, pues permite que la sustitución ocurra principalmente igual en la posición meta, porque tiene una carga parcial positiva en el carbono, ¿sí? Y entonces, a la hora de efectuar la sustitución y formar el carbocatión, ¿sí? Va a quedar en la posición orto, pues cargas adyacentes. Lo mismo va a pasar en la posición para, ¿sí? Sin embargo, en la posición meta no vamos a tener, pues, este problema, ¿sí? En el complejo sigma, pues, no va a haber carga positiva en el átomo de carbono del anillo, ¿sí? Que se encuentra adyacente a la del grupo carbonilo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver la lista de los desactivadores orientadores meta, ¿sí? Y vamos a tener, pues, el grupo nitro, ¿sí? En el caso del nitrobenceno, el ácido sulfónico, el ácido benzensulfónico, el grupo ciano, que es el benzonitrilo, la cetona o aldehído, que es la cetofenona, el éster, ¿sí? Y bueno, como ejemplo, el benzoato de metilo, ¿sí? Que es el más simple, y el amonio cuaternario, ¿no? Que el yoduro de trimetilamonio, pues sería un ejemplo de este tipo de orientación meta. Y bueno, vamos a hablar ahora de los sustituyentes halogenados desactivadores, pero orientadores ortoparas, ¿sí? Y bueno, en este caso, los halobencenos, pues son excepciones a las reglas que ya hemos visto, ¿no? Y porque los halógenos son grupos desactivadores, sin embargo, pues son orientadores orto y para a la hora de las sustituciones, ¿sí? Y como nosotros sabemos, los halógenos son átomos muy electronegativos y retiran densidad electrónica de un átomo de carbono, pues mediante el enlace sigma, ¿no? Son atractores por inducción. Pero también los halógenos tienen electrones no enlazados, que pueden donar densidad electrónica por enlaces pi. Esto es, pues, una donación por resonancia, ¿sí? Y, bueno, estos efectos de inducción y de resonancia, pues, se van a oponer entre sí, ¿no? Y, bueno, vamos a tener que, por ejemplo, en el clorobenceno, que se va a nitrar con ácido nítrico y ácido sulfúrico, va a ser mayoritario si los productos en orientaciones orto y para que en meta. En meta va a ser 1%. ¿Sí? Y bueno, ¿qué sucede? Pues lo que sucede, bueno, es que en un enlace normal, ¿sí? En un enlace sigma de carbono-bromo, pues va a estar demasiado polarizado, ¿no? Y bueno, el átomo de carbono pues va a ser positivo, ¿no? Toda la densidad electrónica pues se va a ir hacia el halógeno, ¿ok? Pero en las posiciones orto y para, ¿sí? La carga positiva del complejo sigma se comparte mediante el átomo de carbono unido al halógeno, ¿sí? Y los electrones no enlazados del halógeno pues van a seguir deslocalizando la carga al halógeno y van a formar una estructura del ion halonio, ¿sí? Esta estabilización pues va a permitir que un halógeno sea donador pi, aunque a la vez sea atractor sigma, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, al ion bromonio, ¿sí? Bueno, van a haber otras estructuras, pero esta estructura es la que va a permitir, ¿sí? Que sea, pues, un orientador orto para, ¿sí? Porque
vamos a tener esta estructura donde va a ser un donador de densidad electrónica, ¿no? Por medio de este enlace pi que se está formando, ¿ok? Y esto no lo vamos a tener, pues, en la orientación meta, ¿sí? No vamos a tener este ion bromonio, ¿ok? Y entonces, por eso, esta excepción a la regla, ¿no? Por eso los halógenos, pues, son desactivadores, pero a la vez orientadores ortopara, ¿sí? Y aquí tenemos una gráfica de energías, ¿sí? Donde tenemos el benceno, que tiene una menor energía, es mucho más estable. Luego los productos con orientación ortopara, ¿sí? Y por último, los productos con orientación meta. Si se fijan, pues son más estables los de ortopara que los meta, ¿ok? Y bueno, esta es completamente una excepción a la regla, ¿sí? Y bueno, vamos a ver el efecto de la orientación de los constituyentes, ¿sí? Y en este caso vamos a tener un resumen, ¿sí? Esta tabla es muy importante. De hecho, esta tabla resume pues todo lo que hemos visto en este video y en el anterior, ¿sí? Y vamos a tener el caso de los activadores. Recuerden que los activadores van a ser los que van a donar densidad electrónica al anillo de benceno, ¿sí? Y en el caso de los desactivadores, pues van a atraer densidad electrónica, ¿sí? Y bueno, acuérdense que todos estos grupos pues pueden estar unidos al anillo de benceno, ¿sí? ¿Y qué sucede, no? Cuando uno de estos grupos está unido al anillo de benceno, sí pueden ser orientadores ortopara u orientadores meta, ¿sí? Dependiendo pues del grupo funcional, ¿no? Que esté unido al anillo de benceno, ¿ok? Y en este caso, pues recuerden que los halógenos son orientadores ortopara pese a ser desactivadores, ¿ok? Entonces vamos a tener los donadores pi, ¿sí? Y estos van a ser el grupo amino, el grupo hidroxilo, el grupo alcóxido, ¿sí? Y el grupo carboxamida, ¿ok? Y los donadores sigma, en el caso de los alquilos y también los arilos, aunque el arilo, pues es un donador pi, ¿sí? Acuérdense que en el caso de los arilos, pues son los aromáticos, ¿no? Podría ser un grupo benceno unido a otro grupo benceno, ¿ok? Y vamos a tener los halógenos, ¿sí? En este caso de los halógenos, pues van a ser también orientadores ortopara, ¿sí? Todos los halógenos, ¿ok? Y por otro lado vamos a tener pues los desactivadores orientadores meta, ¿sí? En este caso pues vamos a tener a las cetonas, los aldehídos, ¿sí? Y los ésteres, ¿sí? Aquí son los grupos carbonilo. Y bueno, también pues vamos a tener otros grupos funcionales, ¿no? Como el ácido sulfónico, ¿sí? Que es este, el grupo ciano, el grupo nitro, ¿sí? Y el amonio cuaternario, ¿ok? Pues esta tablita nos resume toda esta parte, ¿no? Si nosotros encontramos alguno de estos grupos funcionales unidos a un anillo de benceno y se lleva a cabo una sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Entonces, pues la orientación va a depender del grupo funcional al que esté unido este anillo de benceno, ¿ok? Bueno, vamos a ver la última reacción, ¿sí? De este curso y es la alquilación de Friedel-Crafts, ¿ok? Y en esta pues, reacción vamos a formar un carbocatión que pues es uno de los electrófilos más importantes capaces de entrar como sustituyentes en los anillos aromáticos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta reacción. Sí, vamos a tener el aromático, ¿sí? El benceno o algún derivado. Y vamos a tener un haluro de alquilo, ¿sí? Y necesitamos catalizadores. Y estos catalizadores pues tienen que ser ácidos de Lewis, como el cloruro de aluminio, ¿sí? El bromuro de hierro 3, el cloruro de hierro 3, ¿sí? Entre otros. Pero estos son los más utilizados, ¿ok? Y bueno, los haluros de alquilo pues van a alquilar al benceno y van a formar pues alquilbenceno, ¿no? Y bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el benceno que va a reaccionar con el cloruro de terbutilo, ¿sí? Y tenemos cloruro de aluminio como catalizador. Entonces vamos a tener el terbutilbenceno en un 90% y vamos a formar cloruro de hidrógeno como subproducto, ¿sí? Y bueno, esta es una
sustitución electrofílica aromática típica, ¿sí? Y el catión terbutilo pues va a actuar como electrófilo. Y bueno, el catión terbutilo pues se va a formar por la reacción del cloruro de terbutilo con el catalizador cloruro de aluminio. Y este catión pues va a reaccionar con el benceno y formar un complejo sigma. Luego, posteriormente, se va a perder el protón y vamos a tener el terbutilbenceno, ¿sí? Y bueno, el catalizador, como obviamente es un catalizador, pues se va a regenerar en el paso final, ¿sí? Y en este tipo de alquilaciones se usan una gran variedad de haluros de alquilo primarios, secundarios y terciarios. Con los haluros de alquilo secundarios y terciarios, pues es probable que el electrófilo reaccionante sea el carbocatión que se forma, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué sucede con el mecanismo de reacción. Vamos a tener que este mecanismo, como les digo, es una sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Y en este caso, pues el catión alquilo va a funcionar como electrófilo, ¿sí? El carbocatión. ¿Ok? Entonces vamos a tener el primer paso, que es la formación del carbocatión, y este se va a dar gracias al catalizador, ¿sí? Que en este caso es el cloruro de aluminio. Entonces, el cloro, ¿sí? Se va a ir y va a preferir reaccionar con el cloruro de aluminio, que es el catalizador, ¿sí? Se va a formar un anión. Pero vamos a tener el catión terbutilo. ¿Ok? Este catión terbutilo va a sufrir un ataque del nucleófilo, y que en este caso sería el doble enlace del grupo benceno, para formar un complejo sigma, ¿sí? Acuérdense que el complejo sigma pues realmente solo es la resonancia, ¿no? Entonces, ya que tenemos este complejo sigma, vamos a perder un protón, ¿sí? En el último paso se va a perder un protón y se va a formar nuevamente el doble enlace del anillo aromático, ¿sí? Y vamos a tener ya el producto alquilado, vamos a regenerar, ¿sí? Porque en este último paso, ¿quién se va a llevar el protón? Pues es el ion cloruro, y este enlace se va a romper. Entonces vamos a regenerar a nuestro catalizador y vamos a formar cloruro de hidrógeno, ¿sí? Entonces esta es la reacción que se lleva a cabo. Pero ahora, ¿qué pasa con los haluros de alquilo primario? Bueno, en este caso, el carbocatión primario libre, pues ustedes saben que los carbocationes primarios son súper inestables, ¿no? Y bueno, es probable que el electrófilo real sea un complejo entre el cloruro de aluminio y el haluro de alquilo, ¿sí? Y aquí vamos a tener la formación de este complejo, ¿sí? Y el enlace carbono-halógeno, pues, está debilitado, ¿sí? Porque aquí vemos, pues, un enlace, pues, discontinuo, ¿no? De esta forma se expresa, ¿ok? Y hay una carga positiva considerable en el átomo de carbono, ¿ok? Y entonces, como hay una delta positiva, ¿sí? Una parcial positiva, el doble enlace va a atacar a este electrófilo, ¿ok? Y se va a llevar a cabo la sustitución, sigue el complejo sigma, ¿sí? Este enlace pues se termina de romper, está muy débil, ¿sí? Y se va a llevar a cabo, por último, la desprotonación. Cuando se desprotone, gracias al ion cloruro, vamos a formar el doble enlace. ¿Sí? Ya que tengamos el doble enlace, pues ya tenemos nuestro producto alquilado, ¿sí? Y entonces vamos a tener cloruro de hidrógeno y vamos a regenerar nuestro catalizador, ¿sí? Bueno, sin embargo, esta reacción tiene algunas limitaciones, ¿sí? Es buena en principio, pero restringe su aplicación lo siguiente, ¿no? La limitación 1 es que las reacciones de Friedel-Crafts solo funcionan con el benceno y derivados activados del benceno y haluros de benceno, ¿sí? No van a funcionar con sistemas fuertemente desactivados como el nitrobenceno, el ácido benzensulfónico y las fenilcetonas, ¿sí? Como ya vimos todos estos grupos desactivadores. Y en algunos casos se puede obviar esta limitación agregando el grupo desactivador o cambiando un grupo activador en un grupo desactivador, ¿sí? Pues después de efectuar la reacción de Friedel-Crafts, ¿no? Pero bueno, realmente esta es una limitación. La limitación 2, bueno, como en otras reacciones de carbocationes,
pues es susceptible a los reordenamientos del carbocatión, ¿no? Y entonces el resultado es que solo se pueden preparar ciertos alquilbencenos mediante la alquilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Y bueno, con esta alquilación se pueden preparar terbutilbencenos, isopropilbencenos y etilbencenos, porque los cationes correspondientes no son propensos a reordenarse en su esqueleto. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, con el N-propilbenceno, ¿sí? Vamos a tener pues un reordenamiento, ¿sí? Y entonces el producto que vamos a obtener no es el producto que quisiéramos tener, ¿no? ¿Ok? Y además, la limitación 3 es que como los grupos alquilos son sustituyentes activadores, el producto de la alquilación de Friedel-Crafts es más reactivo que la materia prima, ¿sí? Y bueno, son difíciles de evitar las alquilaciones múltiples, ¿ok? Entonces, estas tres cosas limitan el uso de, esta reacción de Friedel-Crafts, ¿sí? Y bueno, en el laboratorio lo que realmente se usa, pues, es la acilación de Friedel-Crafts, ¿sí? Y bueno, un acilo es un grupo carbonilo unido a un grupo alquilo, ¿sí? Esto es un grupo acilo. Y pues los grupos acilo reciben su nombre sistemático eliminando la O final del nombre del alcano y agregando el sufijo oilo, ¿sí? Y con frecuencia pues se usan los nombres históricos en los casos del grupo formilo, grupo acetilo y grupo propionilo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Sí? Grupo formilo, acetilo y propionilo, ¿sí? Y aquí el benzoilo, ¿ok? Y bueno, tenemos también, ¿sí? Pues un cloruro de acilo, ¿ok? Estos son los cloruros de acilo, ¿sí? Que es un grupo acilo unido a un átomo de cloro. Y los cloruros de acilo se obtienen haciendo reaccionar pues, los ácidos carboxílicos correspondientes con el cloruro de tionilo, ¿sí? Que en este caso pues, es el ácido carboxílico, el cloruro de tionilo y se obtiene el cloruro de acilo. Y bueno, en la acilación de Friedel-Crafts pues vamos a tener que el haluro de acilo, ¿sí? En lugar de un haluro de alquilo, va a reaccionar con el aromático en presencia de cloruro de aluminio, ¿sí? Y bueno, aquí realmente tiene que haber un exceso de agua para que obtengamos el producto final, ¿sí? Que va a ser un acilbenceno o una fenilcetona, ¿sí? Y obviamente cloruro de hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? El benceno va a reaccionar con el cloruro de acetilo en presencia del cloruro de aluminio y se va a formar el acetil, benceno, ¿sí? En un 85% más cloruro de hidrógeno, ¿ok?